Muy bien, habiendo revisado entonces las dos condiciones que comparten como mecanismo fisiopatológico, por lo pronto en su mecanismo inmunológico, la presencia de antígenos que llegan en el componente que le estamos transfundiendo al paciente y se encuentran con anticuerpos preformados en el receptor, ocasionando estas dos condiciones, que fue la reacción febril no hemolítica y la refractariedad plaquetaria. Vamos a ver en esta presentación otras dos condiciones ejemplificando el mecanismo, digamos, inverso. En este caso, las dos condiciones ejemplifican un mecanismo en el que tenemos anticuerpos que van a venir o van a ser infundidos en el componente y se van a encontrar con los respectivos antígenos presentes, en este caso ahora, en el receptor. Vamos a ver entonces dos condiciones que nos ejemplifican este mecanismo inverso y, digamos, en el contexto, por supuesto, del rol de todos estos antígenos y anticuerpos para cualquiera de las células, digamos, de la sangre en el contexto del área de medicina transfusional. Bien, entonces, la primera condición es la injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión, conocida en inglés con las siglas TRALI y relativamente mencionada así ya digamos de forma universal. Esta es un poco la presentación clásica de la enfermedad, de la condición. Es una, como su nombre lo dice, una injuria específicamente pulmonar asociada o relacionada con un evento transfusional previo o concomitante. Esta tenemos en la diapositiva, podemos ver una radiografía de un paciente previamente antes de la transfusión, en este caso también antes de un procedimiento quirúrgico para el que iba a ser sometido, en que se le veían sencillamente algunas atelectasias vivasales, pero en general pues digamos un parénquima relativamente libre. Y comparan ustedes contra la que ven en la parte baja, claramente un edema pulmonar, aunque aquí está muy clásico porque lo vemos en esas áreas de consolidación en lóbulos medio y superior, que son típicas de los edemas no cardiogénicos. Muchos de los TRALIs, digamos, la extensión es mucho mayor, inclusive hay veces van a ir también a las bases y no por eso no es un TRALI, pero digamos la condición típica es un edema pulmonar de aparición relativamente súbita, asociado muchas veces entonces muchas veces no asociado siempre pues al acto transfusional como posible causa, y vamos a ver entonces cómo es que se desarrolla. Algunas de las manifestaciones clínicas de ese TRALI es que ocurre en las primeras 6 horas, la mayoría durante la transfusión o en las primeras 2, pero hasta esa ventana de 6 horas estamos, digamos, en la posibilidad de diagnosticarlo o con la posibilidad de que sea allí evidenciado. Hay taquipnea de inicio muy súbito, cianosis, disnea, fiebre, y por eso es muy importante. Esto también entra dentro de las considerables críticas cuando tenemos un episodio febril. Ocasionalmente se ha encontrado hipotensiones, sobre todo ya en el desarrollo más avanzado de la condición. La auscultación de esos pacientes revela estertores difusos y disminución de ruidos respiratorios, compatible pues con los edemas pulmonar o con el edema pulmonar. Los gases arteriales y los hallazgos radiográficos son los que ya describimos previamente. Pues gases no hemos hablado, pero básicamente pues demuestran una hipoxia. Algunos pacientes cursan con neutropenia y monocitopenia, que no es típica en todos, es más bien un hallazgo allí ocasional o dependiendo del reclutamiento de estas dos poblaciones blancas, que ya lo veremos ahora cómo es ese reclutamiento, y que en los casos, digamos, favorables, que pues es más del 70%, tenemos una recuperación en las primeras 72 horas. El diagnóstico, digamos, evidenciado por los consensos o planteado por los consensos internacionales, se concentra en estos 4 puntos. El primero, el inicio agudo de insuficiencia pulmonar en las primeras 6 horas, como ya lo habíamos determinado previamente. Los gases nos permiten hacer el cálculo de la PAFI o de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, en donde si tenemos un valor menor de 300 a nivel del mar o de menos de 271 a 1600 metros, tendríamos también otro digamos, punto a favor hacia el diagnóstico. La pulsoximetría también sirve incluso en la presencia entonces de no tener los valores de gases arteriales. Cuando la tenemos menor de 90, evidentemente si previamente estaba superior, puede también ser ya un punto más para el diagnóstico.
La radiografía de tórax es importantísima, mostrando los infiltrados bilaterales consistentes o compatibles con el edema, y otra digamos, posibilidad también de diagnóstico o punto también a favor del diagnóstico. Esta es ya la medida de la presión de cuña en la arteria pulmonar, ya un poco más invasiva, sin evidencia de hipertensión auricular, o básicamente de no poder uno evidenciar que el edema es cardiogénico, en términos prácticos. Bien, se ha visto también que en los casos donde se detecta el TRAL y donde se haya establecido una de estas condiciones, hay algunos aspectos de los pacientes o un perfil de los pacientes que los lleva a ser más susceptibles a la presentación de esa condición. Generalmente el perfil de esos pacientes está asociado a las condiciones que vemos en la diapositiva: pacientes de posoperatorio, con infecciones sistémicas, generalmente también paciente con soporte ventilatorio o paciente pues con intubación. Esos pacientes típicamente ya tienen esas condiciones de base, parece estar asociado porque la fisiopatología está, digamos, propuesta teórica, no todavía, digamos, consensuada totalmente, pero pues se ha visto ya que ese perfil de pacientes son más susceptibles, lo que lleva a pensar que hay, digamos, una primera injuria, que debe ser necesaria una primera injuria para que aparezca ese tipo de reacciones. Esta injuria en un contexto como fisiopatológico, digamos, reuniendo todos estos contextos clínicos, se sugiere que activa en una primera medida el endotelio pulmonar, generando el secuestro de neutrófilos. ¿Por qué específicamente eso? El pulmón, o por el pulmón circula una cantidad importantísima de sangre, y de hecho la mayoría de los, digamos, del repositorio de leucocitos se están concentrando muchas veces en el parénquima pulmonar. Cuando tenemos esas condiciones clínicas, infección, transfusión masiva, la administración de productos con alta concentración de citoquinas, las otras condiciones que hemos mencionado previamente, el paciente tiene en términos prácticos una alta circulación de leucocitos, con otro factor añadido, que ya lo veremos en las siguientes imágenes, y es que los capilares del endotelio pulmonar, su condición, digamos, estructural, implica que el recorrido de los leucocitos es muy lento por esa estructura. De suerte que de entrada esa condición ya nos va a poner, digamos, un primer ingrediente para que se pueda desarrollar esta reacción. Entonces, como segunda agresión, viene ya entonces la transfusión, que suponemos, insisto, lo que se ha hipotetizado al respecto de la fisiopatología es que la transfusión lo que nos va a desencadenar es la activación de unos neutrófilos, digamos, de unas células blancas que ya previamente por este ingrediente número 1 están, digamos, reclutados mayoritariamente al endotelio pulmonar. En este caso, pues cuando activados por la transfusión, viene el consecuente daño a ese endotelio y posteriormente el edema. Importante el diagnóstico diferencial con esas condiciones clínicas, la sobrecarga circulatoria en primera medida, que está asociado también a un edema, pero en este caso un edema pues, cardiogénico generalmente, digamos, o un edema, por supuesto, producto de un incremento del volumen, y en este caso vamos a ver que las condiciones clínicas también, o los aspectos clínicos, son muy distintos. Usualmente no se presenta fiebre, no hay una descompensación tan importante a nivel sistémico, sino que está más asociada pues a una sobrecarga finalmente de volumen, y que responde también a la intervención con diuréticos, a diferencia del TRALI, donde como no es un edema de sobrecarga, no nos va a mejorar con esa intervención. La reacción transfusional anafiláctica, la principal diferencia pues es que en la anafiláctica tenemos sí un compromiso también de sistema respiratorio, pero está más asociado pues a la dificultad que hay, digamos, para la ventilación, específicamente de lo que son estructuras aéreas superiores, en parte algunas inferiores también, sobre todo con la disminución de la luz en tráquea, sobre todo producto del edema, en tráquea y laringe, sobre todo por disminución, digamos, de la vía aérea, prácticamente por efecto de la anafilaxis en sí misma, ¿no? Del edema. Pero no se contrarresta con el TRALI, en que esa estructura sí está conservada. El TRALI específicamente es un edema pulmonar específicamente ya del parénquima. Transfusión con componentes contaminados con bacterias, también la infección o contaminación bacteriana
puede llevar a un desarrollo muy similar en términos sintomáticos algunos, por supuesto la fiebre. En principio, algunas condiciones también se han asociado a hipotensión, en este caso de bacteremias, y el colapso vascular, que puede, algunos de ellos verse, ya lo habíamos mencionado previamente, también los casos de Trali. Estas son las tres condiciones entonces donde tenemos que hacer una distinción entonces con esta reacción. La incidencia es bien variable y ha ido en cambio importante, sobre todo en los últimos años, en donde los sistemas de hemovigilancia se han puesto más juiciosos para la detección de estas condiciones. El Trali seguramente se viene presentando hace décadas, pero digamos es más en los últimos años donde se ha popularizado, también porque los criterios para diagnosticarlo son más o han sido refinados, y porque también, insisto, los sistemas de hemovigilancia han estado más pendientes en su pesquisa. La incidencia está alrededor de 1 en 100.000 a 1 en 10.000 en los Estados Unidos, un poco más en Canadá. Los países que tienen mejores sistemas de hemovigilancia usualmente tienen, por supuesto, frecuencias mayores. También se ha visto un papel importante del componente, y lo vamos a ver más adelante, es decir, no todos los componentes tienen impactos o frecuencias distintas. Por supuesto, como estarán pensando, los componentes con mayor contenido de plasma, viéndolo desde el lado inmunológico, son los que van a tener mayor cantidad de anticuerpos, y por lo tanto, pues no sorprende que sean los de mayor o los más comprometidos en este caso. La real incidencia es desconocida, o se está llegando, digamos, a conocer mucho mejor, es verdad, por estos avances que hemos mencionado. En Colombia tenemos el inconveniente de un subregistro importante, aunque ya en el transcurso de los últimos 2 años, con el sistema de hemovigilancia, sobre todo en las ciudades capitales, hemos empezado a conocer ya casos, digamos, que quedan por lo pronto como casos probables de Trali. La confirmación tiene que ver mucho con la posibilidad de identificar los anticuerpos y los antígenos, etcétera, que habíamos dicho en la presentación pasada, que todavía tenemos limitado el acceso a esos laboratorios, pero también con la clínica podemos hacer, digamos, podemos llegar hasta casos probables, ¿no? Y sí los hemos detectado. Algunos de los países que mejor monitorean este tipo de reacciones, o sea, son generalmente los países con sistemas de hemovigilancia más fuertes. Este es el caso del SHOT, que es el sistema de hemovigilancia inglés del Reino Unido. Categoriza por morbilidad y mortalidad, y bueno, hace otro montón de análisis. Simplemente traigo los de morbilidad y mortalidad para Trali, para que veamos que el 65% de los casos de las diferentes definiciones de caso, diferentes condiciones asociadas a reacciones o reacciones transfusionales en sí mismas, el Trali representa para ellos digamos, una de las frecuencias más importantes, seguidas de la infección bacteriana. Entonces, para ver lo que no es una reacción, digamos, de no temer, sino al contrario, es muy, muy frecuente siempre que la busquemos y la detectemos de forma importante, y la morbilidad también es grande. En cuanto a su responsabilidad como causa de mortalidad, ya les advertía en el principio, más o menos alrededor del 30% está en general en los sistemas. Para el Trali, en el sistema inglés, está alrededor del 36%. Veíamos o advertíamos previamente que, por supuesto, los componentes con mayor carga de anticuerpos pues iban a ser los más implicados en este tipo de reacciones, y es lo que nos muestra la diapositiva que estamos viendo. Para el plasma fresco congelado, 1 en 74.000, las plaquetas manuales 1 en 88.000, también tiene una buena cantidad de plasma. El crioprecipitado no está tan asociado, 1 en 500.000, ya la cantidad de plasma es mucho más baja. Los glóbulos rojos empaquetados, que de todos modos recordemos cada vez más por las tecnologías que tenemos una menor cantidad allí digamos, de presencia de plasma, pero también, digamos, se ha descrito. Por supuesto, las plaquetas por aféresis tienen una importante frecuencia en este tipo de reacciones, pero el dato allí ha cambiado bastante por las mejoras que se le han hecho a los procedimientos. Hoy día las plaquetas por aféresis no vienen diluidas solamente en plasma autólogo, sino vienen diluidas también con soluciones aditivas para plaquetas, lo que ha reducido también en parte la presencia de esta condición específicamente. En algunos países ya veremos que ha habido unas medidas preventivas ya introducidas que han hecho que las plaquetas por aféresis también vayan modulando mucho esa frecuencia. También se ha escrito para granulocitos e incluso para derivados, digamos, plasmáticos como las gamma-globulinas intravenosas también se han descrito, aunque de forma más rara.
En la fisiopatología, y lo veníamos adelantando previamente, la condición de base del paciente, inclusive aún no siendo paciente, el lecho pulmonar tiene una alta cantidad de circulación de células blancas y digamos parte del remanente digamos, celular está contenido en el plejo digamos, allí, pulmonar. Fíjense ustedes también que el diámetro del capilar hace que digamos, sea relativamente sencillo para un glóbulo rojo por el diámetro y por la posibilidad que tiene de modificar su estructura, de pasar relativamente fácil, pero no lo es tanto para un glóbulo blanco, de suerte que allí también ese tránsito lento, van a ver ustedes que es uno de los responsables importantes de esta reacción. Cuando viene entonces esa injuria asociada pues a la administración del componente cargado de anticuerpos que precisamente se encontraron con la presencia de ese antígeno presente en los leucocitos, usualmente anticuerpos HLA, pero también se han descrito anticuerpos específicos de neutrófilo, lo que va a hacer es activarlo. Digamos, están los leucocitos ya circulando por esta condición de base, llega la transfusión, los anticuerpos se van a encontrar con su respectivo antígeno presente en la superficie del neutrófilo o del leucocito en general, activándolo. Como él viene transitando tan lento en el capilar pulmonar, allí el contacto con el endotelio es muy amplio, porque va a tener todo el tiempo para hacer una interacción importante. Y un leucocito allí activado va a empezar a generarnos eso, a generarnos ruptura, digamos, del endotelio, de hacer que digamos, a la extravasación finalmente de todos estos leucocitos, inflamando, por supuesto, pues, el parénquima y la extravasación, por supuesto, que ocasiona finalmente el edema. En el 80% de los casos de Trali se detectaron anticuerpos antipolimorfonucleares provenientes del donante. Uno específico del anti-HNA3A, que sobre todo está asociado a una mayor, digamos, severidad de los casos, ¿no? Pero en su mayoría los que se detectan son anticuerpos anti-HLA combinados entre 1 y 2, la especificidad pues es variable, pero cualquiera de ellos puede ser responsable, tanto los del HLA como los del neutrófilo, de la presencia de estas reacciones. Solo en el 5% de los casos se detectaron anticuerpos en el receptor, porque también, igual como veíamos en la presentación pasada, en el caso de la febril hemolítica, aunque la condición allí grande era mayoritariamente anticuerpos presentes en el donante, también había algunos casitos raros donde parece que venían del receptor. Aquí tenemos lo mismo, en su mayoría son anticuerpos que provienen del componente, pero se han descrito algunos casos raros en que aparentemente anticuerpos previamente provocados por o digamos de origen del receptor podrían estar implicados. Es menos fácil allí entender una fisiopatología, pero pues se ha descrito. Este modelo, sin embargo, no explicó o no explicaba en su momento cuando fue, digamos, expuesto algunos casos reportados de Trali en donaciones autólogas. Y allí empezaron a ver que, bueno, posiblemente la cosa no está solamente cargada hacia un lado inmunológico, y si bien es lo que estamos, por efectos de la presentación y de la temática, más concentrados en la parte inmune, es importante recordar también, como en el caso de la febril hemolítica, que también otros lípidos bioactivos y otras citoquinas por allí que se liberan durante el almacenamiento del componente están fuertemente asociadas a la presencia de esta posibilidad, digamos, a desencadenar también este tipo de reacción. En este caso se han determinado ya muchos productos, o se han identificado como la fosfatidilcolina, por ejemplo, ligando CD40, todos estos productos aparentemente lo que llamamos la lesión del almacenamiento, que una vez infundidos en el receptor también nos pueden activar esos neutrófilos o esos leucocitos en general y producir un Trali. Entonces no se necesita necesariamente la presencia del anticuerpo, sino que estos mediadores también que llegan en el producto pueden ocasionar la reacción. Finalmente, estas sustancias activan entonces los polimorfonucleares, ya digamos entrando en un mecanismo común con la ruta inmunológica para ocasionar el daño endotelial. El tratamiento involucra un agresivo soporte respiratorio que incluye ventilación mecánica muchas veces, o que casi siempre. Corticoides o diuréticos no generan beneficio, ya veíamos que los diuréticos por supuesto no es esa la fisiopatología de sobrecarga. La mortalidad veíamos que estaba entre el 5 al 30%, dependiendo de los estudios.
Y en la autopsia pues se revelan en la histología sobre todo algunos hallazgos similares a los descritos con la injuria pulmonar aguda o el síndrome de estrés respiratorio del adulto, que digamos, son compatibles con infiltración de leucocitos en el intersticio, en el alvéolo, el edema pulmonar y destrucción del parénquima pulmonar por ese fenómeno inflamatorio. Aquí hay algunas medidas preventivas ya instauradas a nivel universal en muchas regiones del mundo que ya digamos hoy día se tienen las cifras para concluir que han sido medidas de un impacto impresionante en la reducción de esta condición. El problema es que muchas veces implica enormes recursos para los sistemas de sangre nacionales e incluso podría tener implicaciones en los donantes. Miremoslas un poco. En un primer lugar, bueno, la generación de guías de indicación de transfusión, por supuesto. Mientras más hagamos la transfusión como se debe hacer, menos exponemos a los pacientes a este tipo de condiciones. Aquí viene la segunda y una de las más debatibles, el diferimiento de los donantes implicados en TRALI. Por supuesto, como viene, o recordando la fisiopatología, como son anticuerpos que vienen del receptor, vienen del donante, excúseme, la mayoría de los casos esos donantes son un perfil particular. Usualmente son mujeres multíparas cuyos embarazos, por supuesto, han sido los responsables de sensibilizarlas y de ocasionar digamos, la manufactura allí inmunológica de los anticuerpos. Entonces, en muchos de los países dijeron, vamos entonces a crear una política en la que solamente vamos a utilizar plasma proveniente de los hombres o de mujeres nulíparas eventualmente. ¿Qué implicaba eso? Pues que eventualmente no pegaba tanto en el plasma, digamos, producto o los que sacamos de sangre total, pero para los programas de aféresis sí que era un tema delicado, porque casi la mitad de las donantes de los donantes de programas de aféresis de plaquetas son mujeres y no es tan fácil reemplazar, digamos, ese pool de donantes y le pegaba muy fuerte a esos programas. Por supuesto que sí se vio en los países que lo introdujeron, se vio una reducción muy importante, caso del Reino Unido, por ejemplo, en este caso solo están administrando plasma proveniente de hombres o de mujeres nulíparas, o allí viene, digamos, el paso que ha ido en avance, o de mujeres multíparas previamente tamizadas o previamente analizadas para detectar la presencia de anticuerpos contra el HLA o contra anticuerpos contra neutrófilo, de suerte que en estos países este es un análisis más que se le ha pedido a los bancos de sangre, entonces de suerte que solamente me van a liberar plasma o productos plasmáticos, digamos de alto contenido plasmático, plaquetas por aféresis o plaqueta manual, provenientes sí de mujeres multíparas, pero entonces que hayan sido analizadas previamente para la presencia de anticuerpos y que no hayamos tenido en esos casos pues digamos una respuesta positiva a la detección de estos anticuerpos, por supuesto. Otras cosas que ya hemos advertido ahora, la disminución de la cantidad de plasma en los hemocomponentes es muy importante, la introducción de soluciones aditivas, sobre todo para las plaquetas, ha sido muy importante para reducir la cantidad de plasma y por supuesto la cantidad de anticuerpos. También se ha estipulado el uso de filtros para disminuir el desarrollo de mediadores de respuestas biológicas, todas estas lípidos de membrana que veíamos, por ejemplo. Y bueno, el reporte también para poder tener unos datos más fidedignos del impacto realmente, de cómo se mueve el TRALI en las diferentes regiones, ¿no? Bien, saliéndonos ahora del TRALI y entrando a explicar finalmente el segundo contexto digamos, de condición también, en este caso una reacción transfusional que también nos explica o nos ejemplifica este modelo en el cual vienen anticuerpos en el producto, que se van a encontrar entonces con sus respectivos antígenos en el receptor, está la enfermedad injerto versus huésped asociada a la transfusión. Esta es una condición sumamente rara, ocurre más o menos entre 8 a 12 días post-transfusión de una fiebre importante, un brote eritematoso generalmente generalizado, enterocolitis, ictericia, pancitopenia que es refractaria a muchas de las intervenciones, incremento de las bilirrubinas y enzimas hepáticas. Ven ustedes, ahí son 3 órganos blancos: piel, hígado y médula ósea. Las biopsias de piel muestran necrosis celular, apoptosis, infiltrado linfocítico y eosinofilia. ¿Cuál es el problema con este caso? Que la transfusión de linfocitos, en este caso
ya no son anticuerpos como veíamos viendo ahora, sino que un poco en la misma línea, pero no específicamente son los anticuerpos, sino que ahora se nos vienen células reactivas y células capaces de formar anticuerpos que nos van finalmente a provocar una reacción inmunológica importante. Entonces son linfocitos T viables que vienen en el producto, que no son capaces de ser rechazados por el receptor y que nos van, digamos, a montar una respuesta, como su nombre lo dice, del injerto, de los productos que estamos transfundiendo, van a atacar al receptor. Esto puede ocurrir en dos escenarios: en un huésped inmunocomprometido que no es capaz, por supuesto, de acabar con ese tipo de células y que fácilmente lo van a atacar, o también en algunos casos de receptores inmunocompetentes que son donantes homocigotos para el sistema HLA y que simplemente cuando llegan a un receptor heterocigoto contra ese HLA, pues no van a reconocer ahí nada extraño porque para ellos ese HLA es prácticamente el mismo de ellos y por lo tanto no le montan una respuesta inmune, pero el receptor sí encuentra que allí hay algo extraño y le va a mostrar o le va a montar una respuesta inmunológica que lo va a acabar. Ese término es real, más o menos la mortalidad de la injerto versus huésped, o sea, la transfusión es del 99%. Entonces, cuando se presenta, prácticamente es irreversible, desafortunadamente. Hay algunos criterios aquí, los requisitos de Billingham, se requieren diferencias entre los antígenos HLA, por supuesto, células inmunocompetentes que deben estar presentes en el injerto y el receptor debe ser incapaz de rechazar esas células inmunocompetentes que vienen del donante y que le van a montar su respuesta. En esta gráfica un poco se ejemplifica pues, un caso particular de cómo se desarrollaría una condición de estas, un injerto versus huésped en una familia en el que el receptor es inmunocompetente. Aquí pues digamos que para ejemplificarlo, el niño 1, supongan ustedes, entonces es homocigoto para ver ustedes en el lado izquierdo para el mismo haplotipo, digamos, del HLA, y supongan que va a ser transfundido, va a ser el donante para el niño o para su hermanito 3, el niño 3 de la familia. Vean ustedes que el niño 3 no va a rechazar nada de ese haplotipo porque él lo comparte, el A1, B8 de R17 es idéntico para él. Pero para el niño 1 o las células que acabaron de pasar al niño 3 en la transfusión, esos linfocitos sí encuentran que ese otro haplotipo A2B60 de R17 es extraño y le van a montar una respuesta inmune. Y eso en el escenario entonces de un receptor inmunocompetente. Como ven ustedes, se requiere una cercanía familiar para que eso ocurra, puesto que el HLA es muy heterogéneo y muy diverso en la medida en que se aleja de la familia. De suerte que ahí una de las medidas preventivas, y ya lo pueden ir advirtiendo, es evitar la transfusión de parientes, digamos, o de que el donante esté en primer grado de consanguinidad por esa posibilidad, sobre todo en las regiones en donde, digamos, la mezcla étnica y la mezcla genética no es muy alta o, digamos, está muy conservada. Ya veíamos que la mortalidad es muy amplia. La otra medida que también tenemos es la irradiación del componente, que se hace con unos aparatos, unos dispositivos especiales que nos permiten, a través de irradiación con algunos radioisótopos distintos, usualmente son rayos gamma, alterar la posibilidad o la capacidad para que los linfocitos que se hayan ido en el componente sean capaces, digamos, a multiplicarse y de montar esta respuesta. Con eso uno puede mitigar la presencia de la reacción. Las otras medidas ya un poco más de tratamiento, cuando ya se ha presentado, los esteroides, algunos otros compuestos que son incluso dados para algunas condiciones como cáncer, soporte hidroelectrolítico y nutricional, no hay otra cosa que hacer sino esto. Estos son algunos de los factores de riesgo, digamos, de los contextos de los pacientes que se consideran en alto riesgo en que se pueda presentar, digamos, una de estas complicaciones. Nos interesa mucho acá, por supuesto, los pacientes con cáncer y trasplante, pero digamos que el riesgo mayor están en los síndromes de inmunodeficiencia congénita, por supuesto, son pacientes inmunocomprometidos, la transfusión, ya lo habíamos visto, de sangre de parientes, las transfusiones intrauterinas, las transfusiones con plaquetas HLA compatible, que sí muy buenas porque nos ocasionan refractariedad, pero si nos van celulitas blancas por ahí podrían ocasionarnos esto, entonces usualmente esos componentes deberían ir irradiados. Y algunos con menores, digamos, riesgo que se consideran los neonatos de pronto, bueno, más bien los infantes pretérminos sí se consideran con un riesgo mínimo,
idealmente deberían transfundírsele a ellos también componentes irradiados. Y para que vean ustedes aquí, y no sorprende, las poblaciones con menor, o digamos, muy conservadas, como los japoneses, usualmente los países asiáticos, tienen mucha incidencia de este tipo de patologías, y en ellos sí está totalmente prohibido que incluso los parientes, no solo en primer grado, sino a veces se extienden más, sean donantes. Entonces, pues lo ideal también es que en general copiemos un poco, aunque no tenemos frecuencias tan altas, ese tipo de intervenciones también como una medida preventiva. Eso me trae al final de la presentación. Recuerden por favor revisar el material suplementario para ampliar la información, y por su atención muchas gracias.